todo creyente, toda persona que ha puesto su fe en Cristo, que es un discípulo de Jesús, que sigue al Señor, está dando fruto como discípulo de Cristo. El llamado sacerdotal no es para una persona específica, para solo el pastor, para solo un evangelista. El llamado a la iglesia, el Señor nos llama a nosotros un reino de sacerdotes, y lo vamos a leer. Pero no estamos operando en ello. Y es por eso que el Señor nos está recordando en este tiempo: ustedes son mis sacerdotes. Como sacerdotes, ¿cuál es nuestra función dentro de la casa de oración? ¿Será que la iglesia está caminando como sacerdotes? En los episodios anteriores hemos estado hablando acerca de la invitación que el Señor nos da a nosotros como iglesia, ¿verdad? Para caminar como sacerdotes. Y hablábamos que Él nos da un diseño, Él nos da la invitación al sacerdocio, y luego está en el ser humano, está en nosotros, está en la iglesia, en el caminar en obediencia a este llamado. Y a partir de este podcast, los demás podcasts que estaremos hablando, vamos a hablar mucho acerca de la palabra sacerdote. Pero queremos hablar cómo se mira prácticamente un sacerdote, qué hace un sacerdote. Como sacerdotes, ¿cuál es nuestra función dentro de la casa de oración? ¿Será que la iglesia está caminando como sacerdotes? ¿Será que la iglesia conoce cuáles son las funciones de los sacerdotes? Y vamos a hablar de las 3 dimensiones que están involucradas en la restauración del tabernáculo de David, y estas son la dimensión sacerdotal o la función sacerdotal, la función profética y la función de reino o de reinado. De reyes. Entonces, esto es importante porque el Señor desea que caminemos en estas 3. El Señor nos ha dado todo mediante su Espíritu para poder caminar en esto, pero tenemos que ver qué significa. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Y bueno, si respondemos el para qué, hace muchos, no sé cuántos episodios atrás leíamos Hechos capítulo 15, donde se habla de la restauración del tabernáculo de David, del tabernáculo caído de David. Y estas 3 dimensiones que tú mencionabas son parte de ello. Quiere decir que si nosotros queremos caminar en esa restauración en nuestra generación, tenemos que entender qué es un sacerdote, cómo funciono yo como sacerdote, cómo animo yo a mi generación a caminar como sacerdotes. Y antes de empezar a hablar ya un poquito más de esto de manera práctica, queremos leer Romanos 11, versículo 25. Que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y aquí está hablando de Israel, de la restauración de Israel, porque recordemos que ellos rechazaron a Jesús. Entonces Pablo aquí está hablando de cómo se va a ver esa restauración. ¿O en el contexto de qué? Y el contexto en el cual Israel regresa es durante o en medio de los gentiles, caminando en la plenitud de su llamado. Ahora, ¿cómo se mira esta plenitud del llamado? Podemos tomar mucho tiempo hablando de eso, pero una de las maneras en que la iglesia va a caminar en la plenitud de su llamado es cuando entendamos que el Señor nos ha llamado a ser sacerdotes en nuestra generación, y eso se va a ver reflejado en las naciones, en los gentiles caminando en la plenitud de su llamado. Y por eso es importante lo que dijiste, nosotros la iglesia. El llamado sacerdotal no es para una persona específica, para solo el pastor, para solo un evangelista. Los que están en el seminario teológico. Exacto. Es un llamado para todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Así es. ¿Y qué hacía un sacerdote? Porque puedes decir, bueno, yo no soy un sacerdote porque es una palabra muy grande, pero un sacerdote si quieres... Sí, que hemos preguntado cuando enseñamos esto en persona, ¿qué es un sacerdote? Y alguien nos ha dicho, pues es el que tiene un traje especial. El traje especial, que es el sacerdote, ¿verdad? Sí, entonces un sacerdote tomaba un papel muy importante en la casa de Dios. Y lo que hacía era que hacía los sacrificios. Presentaba sacrificios. Presentaba las ofrendas, era el que estaba en la casa del Señor cuidando. Era el que funcionaba como juez también. Instruía a las personas. Sí, pero si vemos el llamado a la iglesia, el Señor nos llama a nosotros un reino de sacerdotes. Y lo vamos a leer
en Apocalipsis, porque queremos que vean que es algo que está en la palabra. Y vamos a leerlo. Apocalipsis 1:6. 1, versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Su Padre, a Él sea gloria y Pero imperio léelo los desde siglos arriba de los porque... siglos. Sí, el versículo 5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí vemos una conexión entre el sacrificio de Dios y el llamado y a el sacerdotes. llamado sacerdotal. Dios nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes. O sea, la sangre del Cordero nos permite y nos invita y nos asigna el llamado sacerdotal. Ahora, lo que queremos resaltar en esta sesión en especial es todo creyente, toda persona que ha puesto su fe en Cristo, que es un discípulo de Jesús, que sigue al Señor, está dando fruto como discípulo de Cristo, está llamado, está invitado a funcionar como un sacerdote. Sí. Todos. Recordamos, no es solo la persona más importante o la que lleva A 40 cargo años Exacto, no. estando en la congregación. Es la sabiduría de Dios asignar a todos nosotros, todos los que creemos en el Señor, a caminar como sacerdotes. Y esto es importante porque nos hace partícipes a toda la congregación, a todo el cuerpo de Cristo. Ya el llamado sacerdotal no se limita solo a la tribu de Leví, no solo se limita a este grupo específico o especial, sino es un llamado de cuerpo. Y esto lo hablábamos en el episodio anterior cuando en Hechos capítulo 15 están en el concilio de Jerusalén y están deliberando cómo van a incluir a los gentiles. Pero cuando el gentil es incluido por la sangre del Cordero, por el sacrificio de Jesús, cuando son injertados, también se les extiende esta invitación a ser sacerdotes. Y como tú decías en Apocalipsis 1:6, cuando yo no camino como un sacerdote, estoy menospreciando la sangre del Cordero que fue derramada para lavar mis pecados y para hacerme un rey y sacerdote, o un reino de sacerdotes, que dice otra traducción. Y esto de los sacerdotes, como hemos venido hablando ya por varios episodios, es algo que vemos desde el Antiguo Testamento. Sí. Él ha estado buscando que la gente sea ese sacerdote, que sea esa persona que se acerca a Él, que viene a conocerle más, que como tú decías, presentan sacrificios delante de Él. Y vamos a leer 1 Samuel 2:35. Y dice, yo me suscitaré un sacerdote fiel. Otra versión dice, yo levantaré. Que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y es importante ver esto porque dice la palabra fiel. O sea que, empezando con esto, al sacerdote que le está llamando, dice, yo lo levanto y va a ser fiel. Fiel, porque hubieron sacerdotes infieles como Elí, lo y sus pueden hijos. ver en 1 Samuel 2. Y aquí está hablando que él va a levantar un sacerdote fiel, y es una referencia posiblemente a Sadoc, que venía del descendiente de Aarón, y el Señor quería un sacerdote fiel. Entonces, si nos vamos con lo más práctico ahorita, ¿qué es lo que él desea de un sacerdote? Vamos a hablar más en otros episodios, pero si nos vamos con solo esto, él desea que el sacerdote sea fiel al llamado, y luego esta versión dice que haga todo conforme al corazón y a la mente de Dios. Tiene que haber un conocimiento de la voluntad del Padre de parte del sacerdote para ser fiel. Sí, yo creo que aquí podemos hacer una referencia a Jesús, que cumple 100% el sumo sacerdocio. El sumo sacerdote. Fiel, hizo todo lo que el Padre le pidió y le llamó a completar, a hacer. Y luego nos invita a nosotros. Y luego nos da esa asignación por su sangre. Entonces, cuando vemos la sangre de Jesús, tenemos que recordar, Él nos hizo un reino de sacerdotes. Nos invitó. Nos invitó, esa sangre nos permite participar a nosotros, la iglesia, como sacerdotes. Ahora la pregunta es, ¿será que como iglesia
¿Estaremos caminando completamente en este llamado? No creo que completamente. Yo creo que el llamado está ahí, pero no estamos operando en ello. Y es por eso que el Señor nos está recordando en este tiempo, ustedes son mis sacerdotes, Sí. mi iglesia tiene que funcionar como sacerdotes para su nación, para su generación. El deseo del Señor es que nosotros nos levantemos como sacerdotes fieles en medio de nuestra generación, que seamos apartados para Él y nos acerquemos a Él, y que el deseo de nuestro corazón sea perseguir este llamado, ser obedientes a este llamado. Y es importante que tomemos esto como una asignación que viene del Padre, porque cuando lo vemos así creo que nos da ese temor reverente de obedecer, porque ahora viene esta parte. Está el llamado a la iglesia, pero la obediencia depende de que si te fue revelado o no. Si te fue revelado vas a obedecer, y si no, pues seguirás. Y es un diseño, como siendo- hablábamos antes. Sí, Diseño del es un Señor. diseño. Él quiere que caminemos en ese Y diseño. en el próximo episodio vamos a hablar de por qué debo caminar esto, por qué es ¿Qué perseguir importante, esto? por qué es tan importante caminar como sacerdotes. Y creo que si nunca habías oído de esto, es importante que puedas orar, decirle al Señor, revélame más sobre el sacerdocio, porque lo volvemos a decir, no es solo para los superpastores, no es solo para la persona más importante de la iglesia o la persona que más sabe en tu congregación, es un llamado sacerdotal al cuerpo de Cristo.